Capítulo 4. Porque creo en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vivimos en un tiempo en que solo hay dos religiones que compiten por la mente, el corazón y la lealtad de los hombres inteligentes del hemisferio occidental. El futuro de este mundo desde el punto de vista humano será determinado por el hombre inteligente del occidente. Una de esas religiones es el cristianismo, la otra es la evolución. Cualquiera que no comprenda que la evolución es una religión no sabe mucho acerca de ese tema. Es una religión, no sabe mucho acerca de este tema. Es una religión sostenida apasionadamente por sus devotos. Oigamos lo que algunos evolucionistas conocidos, todos científicos altamente colocados en el mundo, dicen. El profesor Louis T. Moore, uno de los evolucionistas que más habla, dice: cuanto más estudia uno la paleontología, los documentos fósiles, tanto más seguro llega a estar de que la evolución se basa solo en la fe. El profesor D. M. S. Watson, famoso evolucionista, hizo la notable observación de que la evolución es una teoría inversamente aceptada, no porque se haya observado que ha ocurrido, ni porque pueda probarse que sea cierta mediante evidencias lógicamente coherentes, sino porque la única alternativa, la creación especial, es claramente increíble. Para la mente reprobada, la mente no regenerada, la creación es increíble porque requiere fe en un creador, y eso es totalmente inaceptable para hombres como estos. Un famoso evolucionista británico, Sir Arthur Keith, es igualmente franco en su admisión. Dice: la evolución no está probada y es improbable. La creemos porque la única alternativa es la creación especial, la cual es inconcebible. ¿Qué ocurriría si yo me parase frente a mi congregación y les dijera: amigos míos, el cristianismo no está probado y es improbable, pero aún así ustedes deben creerlo? Se levantarían y saldrían caminando, y con razón, pero esa es la manera en que los hombres aceptan la evolución. El profesor David Albrook, profesor de anatomía en la Universidad de Australia Occidental, dice que la evolución es un postulado científico de fe honrado por el tiempo. Muchísimas personas han sido llevadas hasta el punto de creer que la evolución es un hecho, pero no lo es. El doctor Duane Gibbs, notable biólogo, dice: la evolución es un cuento de hadas para adultos. Para mí es exactamente eso. En los cuentos de hadas, los de Grimm, alguien besa a una rana y en 2 segundos ésta se convierte en príncipe. Ese es un cuento de hadas. En la evolución, alguien besa a una rana y en 2 millones de años ésta se convierte en un príncipe. Y a eso lo llaman ciencia. Es simplemente una fe. Robert T. Clark y James D. Valles escribieron un libro muy interesante y fuertemente documentado titulado Why Scientists Accept Evolution, porque los científicos aceptan la evolución. Contiene numerosas cartas escritas por Darwin, Huxley, Spencer y otros primitivos evolucionistas. Señala que estos hombres indicaron en sus cartas, por admisión propia, que saltaron a la doctrina de la evolución a causa de su hostilidad hacia Dios y su prejuicio contra lo sobrenatural. Sir Julian Huxley, uno de los principales evolucionistas del mundo, jefe de la UNESCO, descendiente de Thomas Huxley, ayudante abnegado de Darwin, dijo en un espectáculo público: supongo que la razón por la cual saltamos al origen de las especies fue que el concepto de Dios interfería en nuestra moral sexual. Probablemente la razón más prevaleciente por la cual el hombre común cree en la evolución es que se le dice que todos los científicos creen en ella. Sin embargo, un artículo publicado hace poco en un periódico indicaba que un grupo de más de 500 científicos descreía la evolución completamente en cada una de sus facetas. Uno de los científicos más prominentes del mundo, Sir Cecil Wakeley, cuyas credenciales son bastante impresionantes, caballero comendador del Imperio Británico, caballero de la Orden del Baño
doctor en leyes, maestro en cirugía, doctor en ciencias, miembro del Colegio Real de Cirujanos, expresidente del Colegio Real de Cirujanos de la Gran Bretaña, dijo: la escritura es muy definida en el sentido de que Dios creó el mundo, y yo en primer lugar creo que eso es un hecho, no una ficción. No hay evidencias científicas ni de ninguna otra clase que apoyen la teoría de la evolución. Un científico tan famoso como Sir Ambrose Fleming la rechaza completamente, y lo mismo hace el científico de la Universidad de Harvard, Louis Agassiz, probablemente uno de los más grandes científicos de los Estados Unidos de América haya producido. En el primer capítulo del libro del Génesis hay una asombrosa declaración que data de 3500 años atrás sobre la creación divina del universo. Pero debe señalarse que no es posible combinar la Biblia con la evolución como algunos quieren. Creo que se empeñan en este compromiso solo porque piensan que la ciencia ha aprobado la evolución y creen que tienen que moldear la escritura como si fuera un poco de masilla hasta conformarla con la evolución. Aquellos que son evolucionistas se ríen de la idea de que se pueda combinar la evolución con la Biblia. Thomas Huxley, probablemente el más famoso proponente de la evolución que jamás haya vivido, declaró: está claro que la doctrina de la evolución es directamente antagónica con la doctrina de la creación. Si se acepta la evolución consecuentemente, eso hace imposible creer en la Biblia. La evolución es la religión del moderno hombre incrédulo y ha sido el fundamento pseudocientífico de todo ismo falso y anticristiano que ha surgido en los últimos 100 años. Por ejemplo, considérese el nazismo. Hitler aceptó las perogrulladas evolucionarias de Nietzsche, la idea de una raza superior, la preservación de la raza favorecida en la lucha por la vida. Subtítulo del libro de Darwin tuvo que ver con la supervivencia de la raza más apta. La raza superior de Hitler fue simplemente una consecuencia del pensamiento evolucionista. Mussolini, que frecuentemente citaba a Darwin en consignas para atraer la atención, dijo que la idea de la paz era repugnante para la idea de la supervivencia del más apto y para el progreso de la raza, que la guerra era necesaria para la supervivencia del más apto. Es bien sabido que Carlos Marx le pidió a Darwin que escribiera la introducción para su libro El Capital, ya que pensaba que Darwin había provisto el fundamento científico para el comunismo. En todo el mundo, los que están promoviendo la conspiración comunista también están promoviendo un concepto evolucionista, imperialista y naturalista de la vida, empeñados en sacar a empellones fuera del cosmos al Creador. En el primer capítulo del Génesis se usa 3 veces el término hebreo bara, que indica la creación directa de Dios. Se usa en primer lugar con respecto a la creación de la materia, el cosmos material. En segundo lugar, se usa con respecto a la creación de la vida. Y en tercer lugar, con respecto a la creación del hombre. Todos los pilares sobre los que han estado asentada la evolución hoy se están derrumbando y desmoronando, y más científicos se suman a la rebelión. El principal científico de hoy en Francia, autor de una enciclopedia de zoología de 18 volúmenes, cuyo conocimiento de zoología, según el evolucionista Theodosius Dostoevsky, es absolutamente enciclopédico. Hace 6 años presentó un ataque que demolió la evolución en todos los frentes. Dostoevsky dice que aunque podemos no estar de acuerdo con él, ciertamente no podemos pasarlo por alto, a causa de que su conocimiento es absolutamente asombroso. Esto resulta interesante, pues hasta hace poco había sido muy difícil que cualquier científico hiciera declaraciones anti-evolucionistas ante la tremenda presión que se ha venido ejerciendo sobre ellos. Consideremos uno de los 3 usos del término bara, el que se refiere a la creación del universo material. Este es un problema que los evolucionistas nunca resolvieron. Los astrónomos en su mayor parte creen en la teoría de la gran explosión,
Una vez el universo era un único inmenso trozo de materia condensada y luego hizo una explosión que está mucho más allá de nuestra comprensión. Fue una explosión que lanzó partículas del tamaño de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Esas partículas avanzan velozmente hacia el espacio exterior. Si esto fuera cierto, ello indicaría que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Para vencer esta dificultad, ellos dicen que tal expansión disminuiría su velocidad y finalmente se detendrá. Entonces, la gravedad volverá a atraer el universo hasta unirlo y así oscilaría hacia la expansión y hacia la retracción por toda la eternidad, recreándose a sí mismo. ¿Qué dice la ciencia en cuanto a esto? Un artículo que apareció en la sección científica de la revista Time en estos últimos 2 años dijo con respecto al universo infinito. La semana pasada, luego de años de estudios y cálculos, 2 respetados astrónomos californianos, Alan Sandage y James Gunn, hicieron anuncios separados pero similares. El universo continuará expandiéndose para siempre, Sandage, de los observatorios Hale, basando sus conclusiones en 15 años de observación cuidadosa de las galaxias distantes. Nota que las mediciones de la cuantía que la luz de esas galaxias ha variado hacia el extremo rojo del espectro, indica que de ningún modo las mismas están disminuyendo la velocidad, sino acelerando. Así que no hay probabilidad de que alguna vez se regresen. Y algo más importante aún, las mediciones de la variación roja de las galaxias cercanas no dieron indicación alguna ni de la más leve disminución gravitacional en la velocidad de la carrera de las galaxias hacia el espacio exterior. Es una terrible sorpresa, dice Sandage, quien durante años ha sido un proponente principal de la idea de que algún día el universo se cerrará sobre sí mismo. Estos 2 hombres esperan que la conclusión a que han llegado estimule una tormenta de protestas. Gunn y Gustav Tannmann, que realizaron su investigación en el telescopio de 200 pulgadas del Observatorio del Monte Palomar, dice que los argumentos en favor del universo cerrado son casi de naturaleza teológica. La gente se aferra a ellos apasionadamente porque si los abandonan tienen que reconocer entonces un comienzo del universo. Y juntos con este principio tiene que haber un creador, un Dios ante el cual tienen que dar cuenta. Esta expansión es una conclusión tan extraña, dijo Gunn, que la primera suposición de uno es que no puede ser cierta y sin embargo es el hecho principal. Y para ese hecho principal de la astronomía moderna, según el cual el universo tuvo un comienzo, los evolucionistas no tienen ahora ninguna clase de explicación. Luego consideremos la creación de la vida. Darwin se refirió repetidamente a la célula simple, con los rudimentarios microscopios de que se disponían en su tiempo. La célula simple se parecía un poco a una minúscula pelota de baloncesto con una semilla en el centro de ella. Pero ahora se sabe que la célula humana es fantásticamente compleja y está compuesta de centenares de miles de moléculas más pequeñas de proteínas. El paleontólogo George Gaylord Simpson de la Universidad de Harvard nos dice que la sola molécula de proteína es la sustancia más complicada que conoce la humanidad. Una célula simple es tan infinitamente compleja que sobrecoge las mentes de los científicos que la han estudiado. Recientemente se ha desarrollado una nueva ciencia, la ciencia de las probabilidades. El Dr. James Kopetke, doctor en filosofía, director del Centro de Investigaciones sobre las Probabilidades en Biología de California, aplicó todas las leyes de los estudios de probabilidades a la posibilidad de que una célula simple llegara a la existencia por casualidad. De la misma manera, aplicó todas las leyes a una sola molécula de proteína y aún a un solo gen. Sus descubrimientos son revolucionarios. Él computó un mundo en que todas las cortezas de la Tierra estuvo disponible. Todos los océanos, todos los átomos y la corteza total. Luego hizo que estos aminoácidos se ligaran a un ritmo de 1,5 billones de veces más rápido de lo que lo hacen en la naturaleza. Al computar las posibilidades
descubrió que para producir una sola molécula de proteínas mediante combinación casual se necesitaría un número de años que se expresa en la siguiente manera: 10 elevado a la 262. La mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de lo que esto significa. Para lograr una célula simple, la célula viva más pequeña que conoce la humanidad, que se llama microplasma o minis H39, se necesitaría un número de años que se exprese a la siguiente potencia: 10, 119.481. Esto significa que si usted tomara delgadísimas hojas de papel y escribiera el número 1 y a continuación ceros y ceros, se llenaría de papel todo el universo conocido antes de siquiera poder escribir ese número por completo. Y ese número es el que indica cuántos años se necesitarían para hacer una célula viviente, más pequeña que cualquier célula humana. Al tratar de explicarnos el tiempo que se necesitaría para que se produjera por accidente un gen útil, el Dr. Kopetge sugirió que imagináramos a una sola ameba que tratase de llevar todo el universo conocido, átomo por átomo, a través de toda la anchura del universo, que los astrónomos estiman que es de unos 30.000 millones de años de luz. ¿A qué velocidad realizaría tan estupenda tarea este enérgico animal unicelular que nunca muere? El Dr. Kopetge redujo su velocidad a lo más lento posible, es decir, un angstrom, unidad de longitud de un 100 millonésimo de centímetro, cada 15.000 millones de años. Esto significa que la ameba viajaría a lo que es la anchura del átomo más pequeño que se conoce, el del hidrógeno, en todo el tiempo que supuestamente ha existido el universo, es decir, 15.000 millones de años. A esta velocidad increíblemente lenta, ¿cuánto tiempo necesitaría nuestra superresistente ameba para mover el universo entero a través de la anchura de un universo? Los requerimientos de tiempo para tal tarea transgaláctica perturban la mente. Sin embargo, antes que pudiera producirse por casualidad un gen útil, nuestra infatigable ameba no solo habría trasladado todo el universo, átomo por átomo, sino que habría trasladado más universos que los que pudiera contar los 4.000 millones de personas que viven en este planeta. Si cada uno de ellos contara tan rápido como le fuera posible durante las 24 horas del día, todos los días durante los próximos 5.000 años. Sin embargo, los evolucionistas quieren que creamos que cosas inmensamente más complejas que esta ocurrieron de repente. Émile Borel, el gran científico francés y experto en el cálculo de probabilidades, señala que si alguna cosa a nivel cósmico tiene una probabilidad que esté en proporción de más de 10 sobre 50 a 1, nunca ocurrirá. La posibilidad de que se produzca una célula humana por casualidad está en proporción de 10 en potencia 119.000 a 1, número que ni siquiera podemos comprender. Según los científicos de las probabilidades, eso nunca podría ocurrir. Lo mismo es cierto con respecto a cualquier otro desarrollo, incluso el del hombre. Se nos dice que de algún modo en los últimos 2.000 años, 2.000 millones de años, no solo ocurrió esto, sino que la célula simple evolucionó hasta convertirse en toda clase de criatura viviente, que todos los seres vivos evolucionaron de esa única célula simple. Thomas Huxley dijo: la evidencia primaria y directa en favor de la evolución solo puede ofrecerla la paleontología. Si la evolución ocurrió, sus marcas habrán quedado. Si no ocurrió, tendrá su refutación. Este gran evolucionista dice que solo en la paleontología, en el registro de los fósiles, será probada la evolución. La investigación geológica nos ofrece el número infinito de finas gradaciones entre las especies pasadas y presentes que se requieren. El autor de esta afirmación fue Charles Darwin. George Gaylord Simpson, de la Universidad de Harvard, el sumo sacerdote de la evolución, hoy declaró: a pesar de estos ejemplos, sigue siendo cierto, como todo paleontólogo lo sabe, que la mayoría de las nuevas especies, géneros y familias, y casi todas las categorías que están por encima del nivel de familias, aparecen registradas de repente, y no en el orden de transición conocido, gradual, completamente continuo. Sabemos
que en el estrato de roca perteneciente al periodo cambriano, todos los animales invertebrados del mundo aparecen de repente como criaturas completamente complejas, sin que antes de ellos hubiera antepasado alguno, hecho que es totalmente inexplicable para los evolucionistas. Un científico llamado Richard Goldsmith señala que es imposible que las micromutaciones formen alguna nueva especie. En su libro Theoretical Genetics, Genética Teórica, él dijo: es cierto que nadie hasta ahora ha producido ninguna nueva especie o género, etc., mediante la macromutación. Igualmente es cierto que nadie ha producido ni siquiera una especie mediante la selección de las micromutaciones. De hecho, abandona la posibilidad de formar alguna vez lentamente nuevas especies, de tal modo que va a parar en lo que él mismo llama su esperanzada teoría del monstruo. La esperanzada teoría del monstruo es simplemente que un día una lagartija puso un huevo, se echó sobre él y empolló un águila. Si usted cree que eso es asombroso, un científico llamado Geoffrey Bourne declaró recientemente que su examen de hombres y simios lo había llevado a la definida conclusión de que los simios evolucionaron de los hombres. Otro científico, B.C. Nelson, al examinar las similitudes que hay en la sangre de diversos animales, llegó a la conclusión de que el cerdo y no el simio es el pariente más cercano del ser humano. Si esas diferentes conclusiones se pueden deducir de las mismas evidencias, ¿qué clase de evidencias se está considerando? El profesor Enoch, zoólogo de la Universidad de Madras, dijo: los hechos de la paleontología parecen apoyar la creación y el diluvio, más bien que la evolución. Por ejemplo, todos los principales grupos de invertebrados aparecen de repente en el primer estrato fosilífero, el cambriano de la Tierra, con sus distintas especializaciones, lo cual indica que todos fueron creados casi al mismo tiempo. El vocero evolucionista T.H. Morgan, en su libro Evolución y Adaptación, dijo: dentro del período de la historia humana no conocemos ni un solo caso de transformación de una especie en otra. Se puede afirmar que la teoría de la descendencia carece, por tanto, del rasgo más esencial que necesita para colocarla sobre una base científica. Esto hay que admitirlo, ni un solo ejemplo, y sin embargo, Huxley afirma que si allí no hay ninguna evidencia, no se hallará en ninguna parte. Pero allí no hay ninguna. Algunos de los más grandes científicos del mundo consideran la evolución como algo absolutamente absurdo, imposible e improbable. Pese a ello, millones de personas la aceptan porque les ha lavado el cerebro para que piensen que es cierta. La verdad es que Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. Un día daremos cuenta a Él de nuestras vidas. La Escritura dice claramente que todos nosotros hemos transgredido su ley y somos culpables ante sus ojos. Y si cuando lleguemos ante su presencia somos juzgados según nuestros méritos, merecidamente seremos condenados para siempre. Esto significa que no tenemos esperanza sino en su misericordia. Y esa misericordia se manifestó en Jesucristo, su Hijo, a quien envió al mundo para que viviera en nuestro lugar y muriera por nosotros. Su palabra declara que si ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos perdonará por gracia nuestros pecados y nos dará el don de la vida eterna. Un día tendremos que estar de pie ante nuestro Creador. Si confiamos en alguna supuesta bondad, moralidad, piedad o religiosidad que haya en nosotros mismos, no lo lograremos nunca. Corramos hacia la cruz para ser allí vestidos con la justicia de Cristo, para que podamos comparecer sin mancha ante nuestro Creador.